Muy bien, buenas tardes. Me dicen por aquí por el chat. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Sí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Correcto? Muy bien, pues id pasando. Ya tenemos ahí unos cuantos compañeros. José Antonio, buenas tardes. Susana, Guille, buenas tardes. Hoy, como anunciábamos, vamos a hablar de cómo desarrollar vuestra mirada personal, cómo profundizar en eso que se considera mirada personal. Y espero a lo largo de esta pequeña charleta daros algunas claves que os permitan entender mejor en profundidad qué es la fotografía y cómo jugamos nosotros un papel relevante dentro de ese esquema que es la fotografía. Así que haré una primera parte donde hablaré de elementos que considero relevantes de la fotografía y que en ocasiones se nos pasa por alto, o podemos no conocer o no poner toda la importancia que tiene. Luego os daré algunos consejos mm, directos, claros y concisos para que podáis caminar de forma autónoma en el desarrollo de vuestra fotografía personal. Os daré también alguna bibliografía, algunas webs a las que podréis recurrir para poder indagar y trabajar y caminar, y luego os hablaré de algunas propuestas que tenemos desde Mixtos para ello, y al final del todo os daré también las próximas actividades, conexiones en directo, todas las actividades que vamos a hacer para junio, que desde luego que tenemos la agenda completita. Así que tenemos una sesión interesante por delante. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, queréis consultar algo, queréis preguntarme, como creo que hoy somos poquitos en la sesión, pues podéis hacerlo a través del chat, pero también podéis utilizar el micro, siempre y cuando que no tengáis ruido de fondo, que sea una comunicación fluida, podéis utilizar el micro. No os cortéis en cualquier momento que queráis preguntarme algo. Hacedlo. Estaré pendiente aquí del chat, pero en ocasiones a veces se me olvida mirarlo, así que recordádmelo en ese caso. ¿De acuerdo? Bien, para quienes no me conozcáis todavía, yo soy José Luis Carrillo, soy fotógrafo documental y aunque no lo parezca, dirijo la Escuela Mixtos desde hace ya 15 años. Y ver esta fotografía con este calor que hace ya me da un calorazo. Esto cuando estaba haciendo el trabajo de los hijos del ciervo. Yo, al igual que muchos de vosotros y de vosotras, también empecé como un simple aficionado a la fotografía con 17, 18 años, con mi primer trabajo. Me compré una cámara de fotos, aprendí el laboratorio analógico y eso me enamoró el proceso, me enamoró la experiencia de salir a pasear, hacer fotografía, revelarla, exponerla, compartirla, todo eso que conlleva la fotografía, ese universo que hay detrás de la imagen, me enamoró y desde ese día hasta ahora no he dejado ni la cámara ni he dejado de transitar este camino de la fotografía. En la fotografía urbana verdaderamente encontré mi escuela fotográfica. Yo empecé a hacer fotografía en un contexto en el que el acceso a la formación pues no era tan directo ni tan cómodo como puede resultar en la actualidad. Y realmente aprendí en la calle. Aprendí fotografiando, viajando, pateando, revelando, preguntándome muchas cosas, equivocándome muchísimo. Por supuesto, al principio más errores que aciertos. Y en la fotografía de calle aprendí luz, aprendí composición, aprendí control de cámara, pero también aprendí el instante, el paisaje, el retrato, el bodegón. Realmente la fotografía de calle es una excelente escuela para los fotógrafos porque simplemente tenemos que salir, bajar a la calle y encontramos un lugar donde se combinan muchísimos elementos que nos permiten profundizar en la fotografía. En ese momento descubrí que me gustaba viajar y me gustaba hacer fotos. Y esa experiencia es un motor que me ha impulsado mucho a lo largo de estos años y luego reflexionaré un poquito de la importancia que tiene la experiencia en nuestro trabajo como fotógrafos. En mi caso, fui consciente de que el viaje
el conocer al otro era un motor fundamental en mi necesidad de hacer fotografías, ¿no? Y a partir de entonces, esa energía, ese motor lo he empleado para viajar en la dirección adecuada. La fotografía urbana me sigue acompañando en la actualidad, siempre que voy por ahí sigo haciendo fotos, aunque ya no con la misma intensidad de ese primer momento. Y en ese primer momento también hubo muchas cosas, ¿no? Hubo fotografía musical, algo que formaba parte de mi realidad. Me ha gustado siempre mucho la música. He tenido bandas, he tocado en directo, he grabado, he hecho cositas, me ha gustado y he circulado gracias a la fotografía. He podido compaginar esa pasión que yo tenía y que tengo por la fotografía con mi parte musical. Pero también he trabajado para ONGs como Cruz Roja, como Primadomus, como muchas otras donde he podido realizar reportajes de tipo documental y profundizar en realidades que me interesaban, porque, bueno, en parte también soy una persona inquieta en lo social, ¿no? Me interesa la realidad que me rodea y esa ha sido también otra experiencia que ha impulsado de una manera muy fuerte mi deseo de hacer fotografía, ¿verdad? De manera que en el reportaje documental es donde yo realmente encontré el lugar natural de mi trabajo y eso es algo que también invito a quienes estáis ahí que reflexionéis sobre cuál es el espacio que podemos ocupar dentro de la fotografía, cuál es nuestra habitación propia dentro de la fotografía, ya que al principio quizás hacemos un poco de todo, deslumbrados por el oropel de la imagen, pero creo que es importante que a medida que vamos avanzando, empecemos a definir el camino que queremos transitar y empecemos a definir cuál es nuestra habitación, cuál es el lugar que a mí me gustaría ocupar dentro de la fotografía. En mi caso, ha sido el reportaje documental porque me ha permitido trabajar realidades en profundidad, me ha permitido viajar. Esos son esos dos motores principales, pero luego también me ha permitido realizar trabajos de profundidad, trabajos de largo recorrido, donde he indagado en esas realidades que me interesan durante mucho tiempo y eso me permite también llegar a lugares fotográficos interesantes y no quedarme con la fotografía rápida, la fotografía inmediata, el impacto visual, sino querer profundizar. Y eso me lo permitía el reportaje documental, porque además otro de mis motores dentro de la fotografía es la investigación, ¿no? Ese proceso de investigación que requieren los trabajos documentales, de bibliofilia, de leer, consultar, ver otros documentales, es algo que también me gusta mucho, mucho hacer. Y por lo tanto, realmente en el reportaje documental, cuando entré en ese mundo, sentí que ese era mi lugar natural y desde entonces no lo he abandonado. Y de eso hace ya casi 20 años. En la actualidad, aparte de mi faceta como director de la Escuela Mixtos, pues desarrollo proyectos fotográficos, documentales de largo recorrido que publico, exhibo, etcétera, etcétera, ¿no? Este fin de semana he estado como autor seleccionado dentro de la Feria Profesional de Fotografía, FERFOC, que se ha hecho en Soria, perdón, y bueno, vengo un poco agotado, como podéis comprobar, después de 3 días tan intensos. Proyectos documentales como por ejemplo Club, que es un proyecto documental que hice para la revista Leica, donde fotografié clubes de consumo de cannabis que hay en Alicante y realicé una serie de retratos a usuarios de estos clubes de cannabis, reportaje que como os he dicho se publicó en la revista Leica, o el trabajo de Los Hijos del Ciervo, que ahora mismo está expuesto en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, que en octubre se expondrá en Benidorm y que es posiblemente uno de los trabajos a los que más amor le tengo, al que le he dedicado 7 años de trayectoria, indagando, investigando, viviendo en ese lugar, en esa región, conviviendo con la gente que vivía en esta región del Alto Tajo. Es un trabajo hecho en uno de los territorios más despoblados de Europa, donde hablo de la vinculación que estas personas tienen con la naturaleza
Y me ha permitido este trabajo vivir experiencias como la de vivir largas temporadas en refugios, en el bosque, en alta montaña, que es una experiencia que siempre había soñado vivir. Y en este trabajo me he permitido vivir esa experiencia. Como decía al principio, las experiencias son motores fundamentales en la creación de fotografía, ¿no? Con este trabajo publiqué un libro con la editorial Luminic, me dieron la beca de la Cursala que me permitió producir el libro y produje también una exposición que estuvo en los Encuentros de Imagen y a partir de ahí empezó en Oporto y a partir de ahí empezó una gira internacional y que ahora sigue, como os decía, girando. O, por ejemplo, el último trabajo que estoy desarrollando y que ha producido el Centro Andaluz de Fotografía, que es Spanish Files, un trabajo documental sobre el fenómeno OVNI en España, en el cual he estado 3 años investigando en este fenómeno dentro de nuestro país. Un trabajo que ha sido más una labor detectivesca de encontrar a los protagonistas, los lugares donde se han sucedido hechos relacionados con lo ufológico, con el ovni, sintiéndome, como os decía, casi un detective, ¿no? En busca de estos protagonistas que en muchos casos han permanecido escondidos durante muchos años y yo conseguí encontrarles. Y con este trabajo también me he permitido vivir otra de esas experiencias que me hubiera gustado mucho y que al final pues lo he conseguido con esto, que ha sido rodar un documental a ras de tierra pero volando, dirigido por mi compañero y amigo Dani Martínez y que ha estado seleccionado como mejor cortometraje documental en el Festival Docs Valencia y que espero que pronto o muy pronto lo podamos ver en Filmin. Como os decía, perdón, han sido más de 20 años de trayectoria, de búsqueda, de estar perdido hasta conseguir encontrarme. Y una de las primeras cosas que os pido a los que estáis ahí y que estáis preocupados por poder desarrollar una fotografía personal, una mirada personal, es que tengáis paciencia, que tengáis constancia y sobre todo no tengáis prisa, ¿no? Porque realmente se trata de un trabajo de largo recorrido y si somos capaces de mantener el ímpetu de creación, somos capaces de mantener nuestro espíritu de indagación dentro de la fotografía, seguro que vais a llegar a lugares interesantes dentro de la fotografía. Así que ahí va ya el primero de los consejos que voy a ir dando a lo largo de esta charleta. No tener prisa, ser conscientes de que se trata de un trabajo lento, pero que avanza a medida que vamos haciendo fotografía, que vamos indagando en la imagen, que nos vamos enfrentando a, a nuestros errores, a, a aquello que no conocemos, de manera que hay que dedicarle tiempo y espacio para poder realmente llegar a un lugar. De verdad, esto lo digo siempre, si yo tuviera la varita mágica que os permitiera en un año o en unos meses tocaros y proveeros de una mirada personal, de verdad os aseguro que lo haría, porque en mi caso han sido mucho, mucho tiempo, mucha reflexión, muchos sinsabores y mucho sentirme en soledad, en un horizonte donde no sabía hacia dónde dirigirme, pero ya os digo que al final es una cuestión de tiempo, es una cuestión de perseverancia, es una cuestión de avanzar, porque al final llegaréis. Como os decía al principio, voy a daros algunas consideraciones que considero importantes sobre la fotografía, algunos elementos que creo que tenemos que poner el punto de atención si de verdad queremos empezar a entender la imagen, la fotografía, perdón, si de verdad queremos entender la fotografía más allá de la imagen y entenderla como una entidad compleja donde fotografía, fotógrafo y espectador juegan una relación cualitativa, que es el verdadero papel de la fotografía. De manera que podríamos empezar poniendo el punto de atención en el lugar que ocupa la fotografía, ¿no? La fotografía forma parte del lenguaje visual, ha sido clave en el desarrollo de nuestra sociedad y forma parte de una gran familia que es, como os decía, el lenguaje visual. La fotografía no es un ente aislado.
forma parte de un lenguaje visual, además de un lenguaje visual que nos pertenece, que nos ha acompañado desde los orígenes como sociedad y que seguimos desarrollando en la actualidad. De manera que realmente el lenguaje visual, esto que algunos creéis que no conocéis, el lenguaje visual forma parte de nosotros. Todos sabemos o nos manejamos con el lenguaje visual. Lo único es que igual no comprendemos cómo funciona, porque no nos han enseñado cómo funciona el lenguaje visual, pero realmente ese lenguaje lo tenemos ya integrado en nuestro ADN, ¿no? Porque desde niños ya eh, utilizábamos el lenguaje visual. Posiblemente antes de aprender a leer y escribir, aprendimos a dibujar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el lenguaje visual? Tenemos que recuperarlo, tenemos que comprenderlo y comprenderlo en profundidad. Pero el lenguaje visual lo tenemos ya dentro de nosotros. Y además, hoy en día consumimos muchísimo lenguaje visual. El cine forma parte de ese lenguaje visual, de manera que en el cine también podemos aprender, podemos encontrar elementos de interés, pero es que incluso el cómo nos vestimos es una forma de comunicar visualmente. Eh, Esta gente, en cómo viste, en cómo posa, en la actitud con la que posa frente a la fotografía, está diciéndonos cuáles son sus valores de vida, cuál es su actitud frente a la vida, cuál es el grupo al que pertenecen, al que se sienten. Y eso es comunicar directamente a través de lo visual, sin necesidad de mediar palabras. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos fotografía, realmente. Comunicar visualmente. No solo representamos, sino que además comunicamos visualmente. Claro, el gran error que cometemos al principio y que nos despista mucho es que nosotros pensamos que simplemente representamos la realidad, pero eso no es así. Nosotros comunicamos visualmente ideas, emociones, información y ese posiblemente sea uno de los primeros elementos que hay que empezar a desentrañar, ¿no? Que nosotros somos comunicadores visuales y por lo tanto la fotografía se transforma en un medio de comunicación que sirve para comunicarnos el mundo. Eso sería una definición sencilla, pero muy aproximada a lo que supone realmente la fotografía, ¿no? Un medio de comunicación que empleamos para contarnos el mundo. Cuando empezó la fotografía, fijaros la importancia que tuvo la fotografía de viajes, la fotografía exótica. ¿Por qué? Porque era un momento en el que la gran mayoría de la población no tenía acceso a esas realidades y necesitábamos conocer el mundo. Nos estábamos expandiendo, necesitábamos conocer el mundo y la fotografía se transformó en ese medio de contarnos cómo era el mundo, cómo era la gente, cómo eran esos lugares. Y la fotografía jugó al principio un papel muy importante en esa representación del mundo. Y lo seguimos haciendo en la actualidad, ¿no? Cuando Sebastián Salgado fotografía a la comunidad inuit, pues está contándonos cómo son, ¿no? Está contándonos cómo es el mundo que nos rodea y eso nos permite conocer mejor el mundo que tenemos a nuestro alrededor, indagar en esas realidades que necesitamos conocer, transformándose en un medio de comunicación muy poderoso, porque se trata de un medio de comunicación universal en el que no necesitamos palabras para transmitir información, emociones e ideas, que es lo que transporta realmente la fotografía. La fotografía, si la separamos en sus componentes esenciales, vemos que tiene dos partes, que son la parte técnica y la parte narrativa. Cuando empezamos a hacer fotografía, ponemos mucho peso de atención en lo técnico, pensando que si domino lo técnico, dominaré el lenguaje. Pero eso no es así, porque una cosa es saber escribir a máquina y otra cosa es escribir una novela. Entendemos que eso es algo distinto, no tiene nada que ver lo técnico con lo narrativo. Aquí la relación es mayor,
¿vale? Lo técnico y lo narrativo van ligados, pero tiene esos dos componentes fundamentales y a mí me sirve para deciros la importancia que tiene realmente la narrativa dentro de la fotografía, ¿no? Y empezar a separaros de lo técnico para poner el verdadero peso de atención en la narrativa. Cuando nosotros vemos esta fotografía de Santi Palacios, maravillosa fotografía, la pongo mucho a lo largo del curso y aún así, cada vez que la veo me sigue emocionando. Cuando ponemos esta fotografía, ninguno estamos pensando con qué cámara la ha hecho, con qué óptica lo ha hecho, sino que estamos sintiendo la emoción, estamos leyendo la información que ahí se nos traslada, estamos sintiendo la urgencia de la fotografía. Esa, eso que estamos sintiendo, eso que nos conecta con la fotografía, es la parte narrativa de la imagen, no la parte técnica. La parte técnica es el componente que necesitamos conocer para poder aplicar la narrativa. Es decir, necesitamos conocer la herramienta, manejar la herramienta, tener soltura con la herramienta, para luego poder centrarnos en lo que contamos y cómo lo contamos. La fotografía tiene una particularidad como algunas otras disciplinas y es que es engañosamente fácil, ¿verdad? Y sobre todo hoy en digital, que cogemos una cámara, lo ponemos en P, apuntamos, disparamos y ya tenemos una foto. Eso puede darnos a pensar que la fotografía es fácil, que simplemente tengo que encuadrar, apretar el botón y ya está, ¿no? Con el tiempo, esas fotografías que pensamos fáciles, vemos que no tienen alma, que no cuentan cosas, que no cuentan lo que yo quiero contar. Empezamos a verle las costuras a esa idea porque lo importante es lo narrativo dentro de la imagen y esa parte de narración es algo realmente complejo y que en muchos casos, sin un poco de estudio, formación o acompañamiento, es muy difícil realmente comprender. No es algo que sea solamente intuitivo. La fotografía como lenguaje, entendido como lenguaje visual y como medio de comunicación, está formado por tres componentes principales, que son un emisor, un mensaje, que es la fotografía, y un receptor. El fotógrafo y la fotógrafa, para poder emitir mensajes visuales de una forma adecuada, debe de conocer y comprender todo lo que está operando dentro de ese juego que es la comunicación visual, ¿no? Y que ahora veremos algunos de los elementos. Por eso digo que la fotografía puede parecer fácil, pero luego en su interior encierra una gran complejidad, que se trata de un medio de comunicación, de un lenguaje dialéctico, no lineal, no directo, no cuantitativo, que trabaja desde lo relacional, con lo cual empieza a hacerse complejo e insisto, sin un poco de ayuda o un poco de estudio y de formación, pues es muy difícil afrontarlo, ¿no? Y en ocasiones ponemos toda la confianza en lo técnico y nos olvidamos de abordar esa parte de lo narrativo. Si tuviera que definir qué es la fotografía, os diría que la fotografía es dar importancia a algo, ¿no? Ayer, este fin de semana en la feria, eso es algo que me preguntaron en una ocasión y me salió esta frase directamente, es la fotografía al final es dar importancia a algo. Cuando yo muestro esta imagen de Sebastián Salgado, Salgado lo que está haciendo es congelar un instante, conservar un instante y mostrarnos este instante para decirnos, esto es importante. Está rescatándolo del olvido del tiempo, lo estamos conservando y le estamos, por lo tanto, dando una importancia. Al final, una de las preguntas que tenemos que empezar a resolver es ¿a qué le doy yo importancia? ¿Y por qué le doy yo importancia a eso? De manera que si empezamos a transitar estas ideas, nos daremos cuenta que en realidad las fotografías hablan más del autor que de lo que está siendo representado.
Porque ¿quién decide qué es fotografiable? ¿Quién decide cuál es el encuadre? ¿Quién decide cuál es la actitud del sujeto fotografiado? El autor. Y por lo tanto, es el autor el que ha decidido a qué le va a dar importancia, qué es relevante para ser fotografiado. Y en ese sentido, las fotografías, como os decía, hablan más del autor que de lo representado. Si nosotros vemos este maravilloso trabajo de Sí. Gitanos en Barcelona, de Eugeni Forcano, vemos que Eugeni Forcano fotografía a esta comunidad desde una mirada de respeto, desde una mirada de amor, una mirada que pone en valor a esta comunidad, a sus tradiciones, a su forma de ser, que mira de una manera horizontal. Y si uno conoce a Eugeni Forcano y conoce su fotografía, se dará cuenta que son la misma cosa realmente. Eugeni Forcano es uno de esos hombres cargados de luz que mira con amor a la humanidad, que tiene un gran humanismo, que ha mirado con amor a los colectivos más desfavorecidos y nos damos cuenta cómo la forma de ser de Eugeni Forcano se revela a través de las fotografías, ¿no? Y en ese sentido ahí es cuando os digo que en realidad al final, en ese final del trayecto, las fotografías acaban hablando más del fotógrafo que de lo fotografiado, ¿no? Porque fijaros en esta realidad que es la de la población gitana, cómo podemos, si somos muy simplistas, podemos tener dos grandes caras desde la que abordarla, ¿no? Y Eugeni Forcano elige la cara de la luz para retratar esta realidad, ¿no? La fotografía al final, o cuando hacemos fotografía, nos damos cuenta que realidades hay muchas y que lo importante al final es cuál escojo yo, que es digna de ser contada. ¿A qué le doy yo importancia? Eso es realmente una parte intrínseca, esencial dentro de una mirada personal. Si yo quiero hacer fotografía personal, lo primero que me tengo que preguntar es ¿a qué le doy yo importancia, ¿no? Ahora recogeré esa reflexión. Un ejemplo que siempre utilizo para hablar de esas realidades y de cómo una misma realidad tiene muchas caras y que utilizo mucho también en mis cursos y talleres es cómo un mismo tema ha sido fotografiado desde distintos puntos de vista mostrando cómo no es tanto el tema como el punto de vista que el fotógrafo emplea a la hora de abordar el tema, lo relevante en el resultado final de una fotografía. Realidades hay muchas. ¿Cuál escojo yo contar? Eso es mi punto de vista personal. Por ahí empieza el punto de vista personal. Quizás cuando empezamos a hacer fotografía pensamos que simplemente tenemos que representar la realidad, ¿verdad? Volvemos al error de origen. Yo simplemente voy allí, hago fotos y ya he contado lo que hay, pero eso no es así, porque realidades hay muchas. Vamos a coger un tema que es el de la minería. Ya sé, compañeros, aquellos que habéis hecho mirada o proyecto conmigo, ya sabéis que este proyecto y este trabajo siempre lo saco. Utilizo mucho el tema de la minería, por ejemplo, para confrontar distintos puntos de vista, ¿no? ¿Cómo fotografía Bill Stepp un pueblo minero del norte de Estados Unidos? Pues lo fotografía con una mirada de preciosista, mm, lo muestra como un lugar elegante, de prosperidad económica. ¿Cómo muestra un pueblo minero del norte de Estados Unidos Brian Schutmat? Un pueblo arrasado. Yo estoy convencido que si le doy la vuelta a esa montaña, voy a tener la vista que ha fotografiado Bill Stepp. Además, estoy convencido de que si Bill Stepp y Brian Schutmat hubieran ido juntos a fotografiar, hubieran dado la vuelta a la montaña, pues Bill Stepp hubiera fotografiado esto y Brian Schutmat hubiera fotografiado esto. ¿Mm? Realidades hay muchas. El fotógrafo es el que decide cuál de esas realidades quiere fotografiar. Y eso
está vinculado necesariamente a qué le doy yo importancia y por qué le doy yo importancia. Insisto, luego volveré sobre esa reflexión. Para Mingo Venero, la minería es un lugar de muerte y por lo tanto la forma de fotografiar esa realidad es desde esa idea, desde esa forma de mirar a esa realidad. De manera que cuando acompaño en el desarrollo de proyectos a compañeras y compañeros vuestros, una de las primeras preguntas que le hago siempre es ¿cuál es el punto de vista con el que vas a abordar el trabajo? ¿Cuál es la realidad que tú vas a escoger fotografiar? Porque hay que tomar esas decisiones para poder empezar a hacer una fotografía personal, ¿no? Una cosa que aprendí de Alberto García Alix es que no es posible hacer fotografía sin intencionalidad. Decíamos antes que la fotografía es un medio de comunicación, es un lenguaje. No es posible comunicar sin intención de comunicar algo, ¿verdad? No es posible construir una oración sin una idea detrás, porque si no, lo único que voy a hacer es poner palabras sueltas una detrás de otra sin, sin ningún orden ni sentido. Y eso posiblemente es lo que os esté pasando ahora cuando las imágenes no funcionan, ¿no? ¿A qué le doy yo importancia? ¿Qué tengo que decir yo sobre este tema? ¿Qué opinión tengo yo sobre lo que voy a fotografiar? Esa es mi intencionalidad. Y esa intencionalidad es lo que guía realmente todo el proceso de creación fotográfica, desde la idea, la definición de la idea, la fotografía, la selección de las imágenes, la puesta en página en el caso de un fotolibro o la puesta en pared, siempre está guiado por la intencionalidad como un hilo conductor que me permite trazar desde la idea hasta la selección final qué fotografío y cómo lo fotografío. De manera que no es posible hacer fotografía sin intencionalidad. Fijaros cómo fotografía Bill Stepp a un minero, cómo mira la realidad Bill Stepp, lo hemos visto antes, ¿no? La minería para Bill Stepp es una actividad próspera, una actividad de futuro. ¿Cómo nos muestra a un minero o a este minero Bill Stepp? Pues nos muestra a un minero joven, con los pies firmes sobre el suelo, que mira de frente hacia la derecha, hacia el futuro, y eso le está dando una mirada en positivo hacia esta comunidad. ¿Cómo fotografía, o qué, mejor dicho, qué minero fotografía Brian Schulmat? Este es el minero que fotografía Brian Schulmat. ¿Cuál es el punto de vista, cuál es la mirada que tiene Brian Schulmat sobre la minería? Pues para Brian Schulmat, la minería devasta el territorio tanto como a las personas que lo viven o que trabajan en ella. Devastado es como fotografía a los sujetos. Y devastados son los sujetos que Brian Schulmat escoge para sus fotografías. Porque uno va a un pueblo minero y estoy convencido de que este chico estará y este hombre también estará. ¿A quién fotografío yo? ¿Cuál es mi intención a la hora de hablar de este tema? Es lo que decide qué lugares voy a fotografiar, qué sujetos voy a fotografiar y cómo los voy a fotografiar. Si no tengo una intención detrás, esa capacidad de comunicar se ve mermada, emborronada, liada, confusa. Lo veo a diario. Cuando la gente no tiene una idea clara de lo que quiere fotografiar, las fotos no funcionan. Cuando empieza a tenerlo claro, las fotografías empiezan a tener un sentido. Porque esa intencionalidad es lo que le da sentido a todo lo que estamos haciendo a lo largo del proceso de creación fotográfica. Decíamos que para Mingo Venero la mina es un lugar de muerte. ¿Qué y cómo fotografía cómo fotografía a los mineros Mingo Venero? Pues rodeados de oscuridad, un punto de luz que prácticamente se apaga, porque para Mingo Venero, como os decía, la mina es un lugar de muerte.
nuestra mirada, nuestra forma de mirar, el qué miro, el qué fotografío y la intencionalidad que tengo a la hora de contar la historia nos van a llevar a encontrar un estilo. Eso que nos preocupa tanto, que nos desvela en muchas ocasiones, que dice, "Ay, mucha gente me dice, a mí es que me gustaría tener un estilo propio. Bueno, estilo es algo que sale con el tiempo y va unido intrínsecamente a la mirada y a la intencionalidad. Eso no es algo que diga yo, que me haya sacado ahí de la chistera, que podría ser. Es que eso es algo que le escuché decir a Cristóbal Lara, Premio Nacional de Fotografía, con lo cual yo creo que es una idea que por lo menos debéis de tener en consideración. Cristóbal Lara es un ejemplo de cómo desarrollar un estilo propio, identificativo, en un contexto muy complicado, ¿no? Cuando Cristóbal Lara hacía estas fotografías, el estilo fotográfico que imperaba era el estilo Magnum, el estilo de la revista Life, que era un blanco y negro, preciosista, de impacto visual. Y sin embargo, Cristóbal Lara nos muestra imágenes en color, fraccionadas, viscerales, con mucha fuerza. Él contaba que durante muchos años se frustró porque él intentaba fotografiar como el estilo Magnum, ¿no? Y no conseguía llegar a un lugar interesante. Hacía fotografías normales, ¿no? Cualquiera con una cámara podía hacer ese tipo de fotografías, decía Cristóbal Lara. Cuando empezó a encontrar su estilo, cuando decidió renunciar a esa forma de fotografiar y tratar de fotografiar de una forma que fuera más natural a cómo es él y cómo vive él la fotografía, cómo entiende él la fotografía, y decidió empezar a trabajar en color y decidió empezar a trabajar de esta forma que pone más peso en lo emocional, en el color, en lo matérico, originando que después de muchos años el autor desarrollara, como os decía al principio, un estilo propio claramente identificativo, ¿no? Los que conocéis el trabajo de Cristóbal Lara, pues cuando vemos una foto, enseguida somos capaces de reconocer que es de este autor, ¿no? Tiene unas características muy propias. Él en esa entrevista llega a asegurar que estuvo a punto de dejar la fotografía, frustrado, porque ese intento de impostar un tipo de fotografía que no era la que le representaba a él realmente, le llevó a la frustración, ¿no? Habitar el lugar que no es nuestro es lo que nos genera en ocasiones muchas frustraciones. Una cosa importante es que al final también la fotografía que consumimos, la fotografía que vemos, la fotografía que se comparte, la fotografía que se hace, no es más que un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Del mundo, de nuestras inquietudes, en definitiva, un reflejo de cómo miramos al mundo, de qué temas nos interesan como mundo. ¿Por qué? Pues tan sencillo como que uno puede hacer un reportaje fotográfico, pero si a la gente no le interesa ese reportaje fotográfico no se ve, no se comparte, no sale del fondo de armario del fotógrafo. Aquellos trabajos que se comparten, aquellos trabajos que se publican, aquellos trabajos que se guardan en la memoria colectiva, en definitiva, son trabajos fotográficos que nos muestran nuestras inquietudes como sociedad, que nos muestran cómo vemos el mundo. Y si analizamos el panorama actual de la fotografía y si analizamos las temáticas que se abordan en la actualidad en la fotografía, nos daremos cuenta que en definitiva son temáticas que responden al contexto actual, a nuestras inquietudes como sociedad, a nuestra necesidad de comprender el mundo y de comprendernos como sociedad. Patriotic Education en Ucrania, de Diego Ibarra, publicado en New York Times, es un ejemplo claro de cómo la guerra y el efecto que tiene en la infancia y en la educación es un tema que nos interesa. Desgraciadamente es un tema que nos sigue interesando, porque se sigue cumpliendo. También vemos cómo las temáticas
de cuerpo, identidad, son temáticas que en la actualidad eh, forman parte del núcleo esencial de la fotografía porque estamos en un momento donde necesitamos reflexionar sobre todo ello, ¿no? O si vemos el trabajo de Pablo Piovano, que habla del coste de los agrotóxicos, que ha sido un trabajo y sigue siendo un trabajo referencial. Creo que hace ya 10 años que lo publicó y sigue girando en la actualidad. No sé si hace más años todavía de este trabajo, pero ese trabajo sigue girando todavía y eso demuestra que la gente tiene interés en conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo con la agricultura, con el medio ambiente, ¿verdad? En definitiva, la fotografía que se comparte es la fotografía que nos interesa y que habla de nosotros. Otra cuestión importante que también tenemos que tener en cuenta es que en esta ecuación de emisor, mensaje y receptor, la imagen la termina de completar el espectador. Y esto nos deja a los fotógrafos a veces en un lugar un un poco difícil, ¿verdad? Ya que nosotros necesitamos conocer cómo el espectador interpreta las imágenes para poder comunicar esos mensajes visuales de una manera más dirigida, más adecuada, ¿verdad? Si yo no, en esa ecuación de emisor, mensaje y receptor, no conozco cómo el receptor recibe un mensaje visual, no comprendo la percepción visual, pues es muy difícil que yo pueda emitir un mensaje de una forma adecuada. La mente del espectador no es una mente pasiva. La mente del espectador, cuando le ponemos una imagen, trata de encontrarle un significado en las fotografías y empieza a construir un montón de información a su alrededor. Lo verdaderamente importante de una fotografía no es la técnica con la que la he hecho, en ocasiones ni siquiera es lo que está siendo representado, no quiero que nadie se asuste, sino que lo verdaderamente importante al final es el significado que el espectador extrae de la imagen. Eso es lo que de verdad importa. ¿Qué significados extrae el espectador de la fotografía? Por lo tanto, el espectador, la lectura de las imágenes, la interpretación de las imágenes, debe de estar en el centro de nuestro proceso creativo, porque si no conocemos cómo interpretamos las imágenes, la importancia que tienen determinados factores, la importancia que tiene la emoción dentro de la interpretación de una imagen, pues es difícil que yo pueda hacer, construir fotografías de una manera adecuada, ¿no? Construir, perdón, mensajes visuales de una manera adecuada. Y siempre pongo el ejemplo de esta fotografía de Santi Palacios, que a mí me parece muy clarificadora, ¿no? Con esta fotografía, Santi Palacios gana el Premio Nacional de Fotoperiodismo y es una fotografía tomada durante un salto de valla en Melilla, en el que esta persona estuvo encaramada a ese poste, a esa cámara de control, durante un montón de horas, hasta que finalmente, pues, cayó, ¿no? Desfalleció y cayó. Y cuando conectamos con esta imagen, aquellos que conectéis con esta fotografía, nos daremos cuenta que estamos extrayendo significados e interpretaciones de esta imagen que nos están dando realmente la clave de la importancia que tiene la fotografía. Cuando yo veo esta imagen, veo a un sujeto que mira, que está encaramado a una cámara de control, que mira a la izquierda, que está mirando al pasado, y veo un pájaro que vuela de fondo hacia la derecha, que vuela hacia un futuro, y empiezo a extraer significados, empiezo a conectar emocionalmente con la imagen, y eso hace que yo me vincule a la fotografía, ¿no? Quiera verla, quiera interpretarla. Empiezo a extraer significados, empiezo a extraer ideas, empiezo a extraer emociones.
Y eso es lo que hace que verdaderamente la fotografía funcione. La composición está o ayuda a construir el significado de la imagen, ¿no? Iba a decir que está al servicio de la imagen. No la imagen está al servicio de la composición, que ese es un error que también cumplimos o podemos cometer cuando estamos empezando a hacer fotografía. Pensar que si yo hago una fotografía que cumple las reglas, y ojo, voy a poner muchas comillas cuando digo reglas de composición, si yo hago una fotografía que cumple las reglas de composición, pues haré una fotografía correcta. Cuando en realidad es al contrario. La composición son unas herramientas que yo tengo que manejar para construir la imagen y que está al servicio del significado y de mi intención en la construcción de una imagen. Voy a poner un par de ejemplos muy clarificadores, también de Santi Palacios, disculpadme que repita de autor, con esta imagen, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces os han dicho en el club de fotografía, en la asociación fotográfica en la que estáis, o en un foro, en Instagram, cuando habéis colgado una foto, que el horizonte nunca debe de estar en el centro? ¿Cuántas veces os lo han dicho? Muchas, muchas. El horizonte nunca debe estar en el centro, tiene que cumplir la regla de los tercios. Como si no cumpliera la regla de los tercios, pues ya la imagen no vale, está mal encuadrada. Pues vemos aquí cómo el horizonte en el centro es un recurso compositivo que Santi Palacios emplea para generar la sensación de que esta gente está a punto de ahogarse en el mar y generar esa sensación de angustia, generar la sensación de que estos sujetos están a medio camino entre el mar y el cielo. Aquí es cuando vemos que la composición está al servicio de la intención y la composición ayuda a generar significados en el espectador. Aquí vemos otra imagen de Santi Palacios, donde aquellos que habéis estudiado composición podéis identificar cómo tenemos un centro de interés claramente ubicado en este punto, que tiene una direccionalidad y una acción que mira hacia la izquierda, ¿verdad? Posiblemente si Santi Palacios hubiera presentado esta foto a un concurso fotográfico, la hubieran descalificado porque no cumple la ley de la mirada. ¿Qué es lo que nos dice la ley de la mirada? Y utilizo las comillas un poco ya casi irónico porque es como, se llama ley como si lo tuviéramos que cumplir siempre, ¿no? La ley de la mirada dice que siempre debemos dejar más espacio hacia donde ocurre la acción, hacia donde mira el sujeto. Y sin embargo, Santi Palacios resulta que gana otro premio nacional de fotoperiodismo con esta imagen, con una fotografía que no cumple una de las leyes básicas que encontráis cuando buscáis reglas de composición. Las 10 leyes principales que todo fotógrafo debe de cumplir, la ley de la mirada. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué ubica Santi Palacios el centro de interés en la línea de fuerza de la izquierda y ubica al sujeto en el punto de fuerza de la izquierda cuando lo tendría que haber hecho a la derecha? Está fotografiando el primer salto de valla o un salto de valla y nos está mostrando unos sujetos que parece que nos invaden, que parece que llegan en masa. Por eso lo ubica a la izquierda, en la línea de fuerza de la izquierda, para generar esa sensación de opresión, de que se nos vienen encima, ya que la mirada en una imagen entra por la izquierda y lo primero que se encuentra es a este sujeto, ¿no? Y luego ya el resto. Eso ayuda a generar la sensación de avalancha, ayuda a generar la sensación de que se nos avecina, ¿no? Y yo creo que Santi Palacios en esta fotografía anticipaba lo que estamos viendo en la actualidad y estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Os traigo también aquí una frase de John Berger, uno de los teóricos que estudiamos a lo largo del curso de Desarrolla tu mirada, del que luego os hablaré, y es esta frase que dice, ver es un acto físico, mirar es un acto subjetivo, condicionado por el individuo, el contexto histórico y el contexto social. Y es que nosotros pensamos que vemos el mundo cuando en realidad lo que hacemos es mirar
el mundo. Ver es lo que hacen nuestros ojos. Ahora bien, lo que ven nuestros ojos lo interpreta nuestro cerebro, lo interpreta nuestro corazón y a partir de ahí miramos. De manera que realmente mirar es un acto, como decía, complejo, condicionado por el individuo, el contexto histórico, el contexto social. Si analizamos, por ejemplo, la trayectoria de Cartier-Bresson, que yo recomiendo de verdad estudiar de una manera cronológica la obra de este autor imprescindible del siglo XX, veremos cómo el Cartier-Bresson de la primera época, el Cartier-Bresson posiblemente más conocido, más compartido, es un Cartier-Bresson humanista, el Cartier-Bresson que todavía creía en la humanidad, en el colectivo, porque fotografiaba en un momento, en un contexto en el que se necesitaba una esperanza en lo humano, ¿verdad? El periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, etapas posteriores. Eran momentos donde la gente ponía esperanza en el ser humano como motor de cambio y motor de transformación. El Cartier-Bresson que fotografía 30 años más tarde no tiene nada que ver con el Cartier-Bresson que lo hacía en el París de entreguerras. ¿Por qué? Porque es un Cartier-Bresson que ha pasado por la guerra de Vietnam, que ha pasado por vivir ese desencanto que se vivió en la sociedad mundial cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, no acabaron los conflictos bélicos. Se nos hizo creer que cuando acabara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, iban a acabar los conflictos, ¿verdad? Esa era la gran esperanza que Cartier-Bresson tenía en los años 20, en los años 30. Y sin embargo, en los años 80 se da cuenta que, a pesar de todo lo que se nos había prometido, el mundo seguía siendo un lugar hostil para el ser humano. De manera que el Cartier-Bresson, que fotografía Estados Unidos en los años 70, es un Cartier-Bresson que está descreído de la sociedad, que pone el punto que tiene una mirada crítica y que pone el punto de atención en los poderosos, en la economía, como uno de los principales responsables de esa enorme desigualdad y violencia que se vive en las calles, ¿no? Si, como os decía, al final tenemos que entender la fotografía, el autor, en el contexto histórico y social en el que lo realiza, lo decía antes, ¿verdad? Que en definitiva al final fotografiar es un ejercicio de mirar y mirar está condicionado por el contexto histórico y social y por mi contexto personal en el cual lo realizo. Por eso, si analizamos, por ejemplo, al Winogrand de los años 70, al Winogrand que fotografiaba en la guerra de Vietnam, en la guerra de Camboya, o cuando estaba ocurriendo, mejor dicho, cuando estaban ocurriendo la guerra de Vietnam y todos los conflictos bélicos de Estados Unidos, vemos a un Winogrand que mira la realidad de la calle con miedo, con violencia, con cierto temor. Es un Winogrand que pone la importancia, que mira, que presta atención a esa violencia que siente en la calle, a esa violencia que le está siendo invadida por los medios de comunicación, por el entorno que le rodea. De hecho, eso es algo que se cuenta mucho. Winogrand, en la famosa crisis de los misiles de Estados Unidos, en el 68 con Cuba, en Estados Unidos se pensaba que Cuba iba a lanzar unos misiles sobre, sobre el país y se generó un auténtico pavor social, unido también a la guerra nuclear, que hizo que Winogrand durante muchos años estuviera sin hacer fotografías por miedo. Cuando volvió a fotografiar, hizo una serie sobre el desierto, donde, esta es una de esas imágenes que pertenece a esa serie, podemos ver que fotografía esa realidad de una manera como si hubiera caído una bomba atómica, con esa luz, ese desierto, ese gris oscuro del cielo. Lo más importante al final, cuando vamos comprendiendo un poco más la fotografía en su complejidad, no solo como
una imagen que se enmarca dentro de un marco visual, disculpadme la redundancia, nos daremos cuenta que lo más importante es qué miramos y cómo lo miramos. Porque en definitiva, la cámara solo registra lo que nosotros miramos, solo registra a lo que nosotros le damos importancia. Un trabajo que me gusta mucho analizar en clases es este trabajo de Larry Sultan, Pictures from Home, en el cual el autor fotografía a sus padres ya en esa etapa de la jubilación, la edad dorada, donde se supone que ellos debían de vivir una jubilación feliz y en armonía. Y Larry Sultan nos muestra a sus padres, por ejemplo, de esta manera, ¿no? ¿Qué nos muestra? ¿Cómo nos muestra Larry Sultan a su padre? ¿Cómo nos muestra Larry Sultan a su madre? El éxito del trabajo el éxito de este trabajo de Larry Sultan radica precisamente en que está muy bien definido cómo mira, cuál es su mirada sobre la madre, cuál es su mirada sobre el padre y cuál es su mirada sobre la relación que tienen, ¿no? Larry Sultan nos habla de un padre ausente y de una madre que vive angustiada, de una madre que parece relegada a, a una parte del mobiliario de la casa, que mira con timidez, una madre que está supeditada al papel hegemónico del padre. Eso no lo vemos solo en esta imagen, evidentemente, estoy extrayendo una conclusión fruto del análisis, del trabajo íntegro, fruto de la lectura de las entrevistas que la resultan hacer sobre este trabajo, de la sinopsis del trabajo, de todo ello extraemos conclusiones que nos permiten decodificar mejor el significado de las imágenes y el cómo mira el autor. Por eso, cuando nos aproximamos a un trabajo fotográfico, es importante que lo hagamos de una manera integral, que leamos el texto, que indaguemos en la biografía del autor, que tratemos de encontrar algunas declaraciones del propio autor sobre el trabajo, porque eso nos va a permitir comprender mejor cómo mira el autor. Porque escenas dentro de esa unidad familiar, a lo largo de los años que la resultan estuvo fotografiando, pues hubo muchísimas escenas, ¿verdad? Al final, ¿qué escena escoge, cómo la fotografía y cómo la fotografía no deja de ser un ejemplo de cómo mira la realidad el propio autor? Otra cuestión importante y que en ocasiones podemos olvidar es que el espectador conecta con la imagen de una manera emocional. Ese verdaderamente es el puerto de entrada del espectador en la imagen, a través del canal emocional. Y luego ya llega la información, ya llega tal, pero para que yo me quede un rato mirando la fotografía, tiene que haber una conexión de emociones. Eso es algo que, por ejemplo, vemos muy claro en esta fotografía de Samuel Aranda, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conecta con esta imagen? ¿Es lo que se muestra? No, porque realmente lo que se muestra es poco y tampoco es una gran foto. ¿Por qué esta foto gana el WordPress Photo? Por la conexión emocional de lo que está siendo representado. Porque esas emociones que representa Samuel Aranda en esta imagen son emociones universales, emociones que todos podemos reconocer, en las que todos podemos reconocernos, que unos conectaremos más que otros, por supuesto, porque cada uno elige el campo de emociones en el que quiere vivir, pero el éxito de esta imagen, creo que estamos de acuerdo, que no radica en lo que muestra, sino que radica en la emoción de lo que nos cuenta. Y por eso esta foto gana el premio WordPress, al igual que esta otra fotografía, ¿no? No por lo que muestra, porque realmente lo que muestra es poco, la composición es sencilla, la luz es sencilla, no hay un gran artificio por parte del fotógrafo, pero ¿qué nos está mostrando? Una emoción. Y esa emoción es la que me permite conectar con la imagen, es la puerta de entrada que hace que yo me quede en esa fotografía, la mire, la contemple, me quede en los detalles y extraiga significados. Y un último apunte en estas cuestiones importantes, en el resumen de cuestiones importantes, es que, como decía al principio,
la experiencia es uno de nuestros motores de creación, ¿no? Y sobre todo si lo pensamos en el contexto actual, ¿no? Donde hoy en día es más fácil hacer fotografías con el chat GPT que con una cámara, ¿verdad, Marta? El otro día lo vimos, cómo yo puedo utilizar el chat GPT para decirle, mire, quiero una foto así, 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 y lo hace muy bien. Y posiblemente dentro de unos años lo haga mucho mejor todavía. ¿Qué es lo que nos lleva a salir a la calle, a coger la cámara, a recorrernos unos cuantos kilómetros, madrugar, hacer fotos, seleccionarlas, revelarlas? Es la experiencia que vivimos cuando hacemos fotografía, porque si no, podríamos hacer diseño, podríamos utilizar inteligencia artificial. Uno de los grandes motores de la fotografía es la experiencia que nosotros vivimos cuando estamos haciendo la fotografía. Y esa experiencia es un motor de creación que nosotros debemos de conocer para emplear. ¿Qué tipo de experiencias quiero vivir? ¿Cómo soy? ¿Qué tipo de experiencias? Porque en ocasiones me puedo meter en ideas que van en contra de mi forma de ser o de las experiencias que yo realmente quiero vivir, pensando que de esa manera voy a hacer buena fotografía o voy a conseguir desarrollarme como fotógrafo, ¿verdad? Una idea, por ejemplo, que se nos podría ocurrir peregrina cuando estamos empezando a hacer fotografía es, bueno, para hacer fotografía yo tengo que fotografiar la pobreza en la India, ¿no? Porque es un tema duro. Pero ¿de verdad queremos vivir esa experiencia de meternos en un barrio pobre de la India y fotografiar la miseria y convivir con la miseria? ¿Ese es el tipo de experiencias que quiero vivir? Si es así, adelante. Pero si no es así, no es necesario que lo hagamos, porque lo único que va a hacer es cuestionarnos, frustrarnos, sentir que estamos yendo en dirección contraria al lugar al que necesitamos llegar y que en definitiva no estamos en nuestra habitación propia, que es donde de verdad debemos estar para poder hacer fotografía personal. Si queremos hacer las fotografías que hace Samuel Aranda, pues está bien, pero es que ya las hace Samuel Aranda. Nosotros necesitamos hacer nuestras fotografías. Y en ese hacer nuestras fotografías necesitamos encontrar qué experiencias quiero vivir, qué realidades quiero indagar, porque ese va a ser uno de los motores que os va a permitir seguir haciendo fotografía. Que a pesar del frío, a pesar de la soledad, a pesar de la falta de dinero o de todas las dificultades que podamos tener a la hora de hacer fotografía, sigamos haciendo fotografía. La experiencia que estamos viviendo es algo que nos ayuda a impulsar. De manera que realmente, al final, en esa búsqueda de un camino personal, yo tengo que hacer que la fotografía y mi forma de ser estén lo más próximo posible. Cuanto más próximos estén, mejor, más cómodo y más personal, sin lugar a dudas, va a ser mi forma de fotografiar. Evidentemente, todo ello unido a un conocimiento del lenguaje visual, un conocimiento de la narración y de la edición fotográfica, un conocimiento del medio y de cómo se expresa, de cómo lo lee e interpreta, es decir, todo unido al conocimiento, pero la experiencia y el autoconocimiento son claves para poder desarrollarme, sobre todo si quiero hacer fotografía personal, ¿eh? Porque, bueno, si quiero dedicarme a la fotografía aplicada, no es tan importante la experiencia, pero si quiero hacer fotografía personal, y creo que los y las que estáis aquí, sin lugar a dudas, estáis perdiendo el tiempo de un lunes precioso por la tarde escuchándome porque queréis hacer fotografía personal, ¿no? Así que, bueno, algunas ideas relevantes. No sé si queréis decirme algo, queréis apuntar algo, alguna duda que hayáis tenido sobre este bloque. Podéis hacerlo a través del chat o podéis aprovechar ahora a través de audio y hacerme alguna pregunta o consulta o continúo avanzando en este viaje de la fotografía personal. Así que os voy a dar ahora unos consejos clave, una serie de tips sencillos que podéis trabajar en casa, son como ejercicios que podéis practicar en casa.
flexiones, unas abdominales, un poco de unos burpees, ese tipo de cosas, para que trabajemos el músculo de la mirada personal. El primero de ellos sería estudiar a fondo el lenguaje visual. Ay, es que me da pereza. Ay, es que vaya tocho de libro me tengo que leer. Ya, sí, todos hemos pasado por ahí. El libro que os voy a recomendar es Árido. Yo creo que además lo hacen árido, lo hacen difícil para que sintáis la experiencia de la aridez en vuestra formación, ¿no? Es decir, esto, como decía, ¿no? Si pica, cura. Pues esto, si es árido es porque es bueno, ¿no? Necesitamos conocer el lenguaje visual. Afortunadamente son conocimientos que luego quedan y que no necesitamos repasar cada año y son conocimientos que muy rápidamente vamos a interiorizar, pero necesitáis estudiar en profundidad el lenguaje visual. ¿Quién de vosotros ha estudiado lenguaje visual? Preguntároslo. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a reflexionar sobre el lenguaje visual y cuánto tiempo le habéis dedicado a hacer fotos en la calle? De manera que estudiar el lenguaje visual nos ayuda a comprender en profundidad lo que ocurre en la fotografía. Por ejemplo, cuando un sujeto avanza hacia la derecha, que nos dice que avanzar hacia la derecha, mirar hacia la derecha en fotografía es un movimiento positivo, que da la sensación de avanzar, que tiene la idea de mirar al futuro. Y por eso cuando vemos este juego de miradas de John Stenfeld, en esta fotografía de John Stenfeld, podemos empezar a entender que esta mujer mira hacia el futuro con una cierta preocupación y empezar a comprender un poco más qué es lo que nos quiere decir el fotógrafo en esta imagen, ¿verdad? Si yo desconozco esa parte, pues todo lo que está ocurriendo, todo lo que está diciendo el autor en esta fotografía, perdona, perdón, todo lo que está diciendo el autor en esta fotografía nos lo perderemos. Este fin de semana he estado en el Festival Fairfox, creo que lo he dicho al principio. He estado 3 días hablando sin parar y tengo la- la voz un poco afectada. Mejor que mi compañero Cerezo, que terminó afónico, pero aún así un poco afectada. Si comprendemos el lenguaje visual, sabemos que mirar o avanzar hacia la izquierda es un movimiento negativo que tiene la idea del retroceso, que mira hacia el pasado. Y por eso, cuando vemos esta fotografía de Juana Valle, que ha decidido que el sujeto pose mirando a la izquierda, comprenderemos mejor la idea que el autor quiere imprimir en la fotografía, el significado que el autor quiere imprimir en esta fotografía. Esta es una fotografía que pertenece a su trabajo Country Fictions, no sé si lo conocéis. Juana Valle es un fotógrafo súper interesante que os recomiendo, un fotógrafo que trabaja en analógico, cámara de medio formato y cámara de placas. Y este es un trabajo Country Fictions, ficciones rurales, en el cual fotografía a comunidades de neorurales, gente joven que vivía en la ciudad y que abandonó la ciudad para irse al entorno rural en busca de un sueño, y lo fotografía, digamos que cuando son conscientes de que ese sueño no se cumple, ¿no? Country fictions, las ficciones de lo rural. De manera que en el trabajo de Juana Valle hay un pozo de nostalgia, de mirada, de algo que no se está cumpliendo, de un sueño que no se termina de cumplir. Y en ese sentido, ahí empezamos a entender mejor por qué el autor coloca a esta persona mirando hacia la izquierda. Si la intención de Juana Valle hubiera sido la de mostrar que aquella gente que se va a lo rural tiene un futuro y esperanzas y coge esa nueva realidad con vitalidad, hubiera puesto al sujeto mirando hacia la derecha, porque lo hubiera puesto mirando hacia el futuro, igual que el minero de Bill Stepp, ¿verdad? Simplemente ese conocimiento tan sencillo, el lenguaje visual, que eso está en primero de lenguaje visual, pues ya nos da muchas claves, ¿no? Pues imaginaros todo lo que hay detrás, todo lo que podemos comprender si llegamos a estudiar el lenguaje visual, ¿no? Los centros de interés, qué son, qué importancia tiene el peso visual, qué importancia tiene el movimiento que ocurre dentro de una imagen,
qué importancia tiene el color, la forma, la profundidad. Todo eso son claves sin las cuales no vamos a poder crear un, un mensaje visual coherente. Os voy a recomendar un libro que, como os decía, es árido, luego no vengáis quejando, no es culpa mía, es culpa del autor, pero es un libro que es un manual básico en todas las escuelas de arte y diseño, que es La sintaxis de la imagen, de Donis A. Dondis, que lo encontráis en la editorial Gustavo Gili, que se ha reeditado, y que es un libro que se escribe en los años 70 y que supone la primera aproximación didáctica a la composición y el lenguaje visual. Es una buena primera aproximación que os va a permitir comprender el lenguaje visual en profundidad. Y es un libro que además, con el tiempo, gana, en el sentido que con el tiempo vamos comprendiendo un poco mejor lo que en ese libro se nos está diciendo. Otro libro interesante, si el anterior era árido, este podríamos decir que es una roca, porque lo escribe un sociólogo, y es como se lee una fotografía de Javier Marzal, que es un libro, cuando hemos conseguido horadarlo, que encontramos maravilloso, porque nos da muchas claves de cómo entendemos una fotografía. Pues este es un libro que podéis encontrar en las librerías y que es una referencia a la hora de entender cómo interpretamos las imágenes. He de decir que es un libro de un sociólogo escrito en una clave prácticamente universitaria y científica, con lo cual es duro, y la primera parte está dedicada a analizar distintas interpretaciones de la lectura de una fotografía que se han dado a lo largo de la época, y la segunda parte, él ofrece su teoría de interpretación de una fotografía. Con lo cual, quienes tengáis mucha prisa, podéis ir directos a la segunda parte y luego podéis volver a la primera para hacer ese repaso, ¿no? De todas formas, es un libro que yo empleo en mis cursos de tanto de composición como de mirada, sintetizado, mascado, pulidito, un poco comido para que no tengáis que horadar esta roca que es este libro, que ya lo hice yo y que os digo que es durete. En segundo lugar, tenéis, además de saber el lenguaje visual, tenéis que saber edición y narrativa visual. Porque ya no es contar una historia en una imagen, es que al final vamos a tener que contar una historia con varias imágenes, con lo cual esto se va a hacer más complejo todavía. Y de eso es de lo que se encarga la edición y la narrativa. Eh, es algo que resulta clave en la construcción de un mensaje visual, de una narración visual, de un reportaje, ¿verdad? Si os interesa el reportaje especialmente, la edición y la narrativa visual son claves. ¿Qué fotografías selecciono? ¿Qué orden les doy? ¿Y cómo las despliego, cómo despliego la historia que yo quiero contar? Es tan importante como las fotografías que componen la historia. No se trata solo de poner una imagen al lado de la otra, que si fuera así sería muy fácil, sino que hay algo que se llama edición y narrativa visual que me va a permitir, a través de la construcción de la secuencia de imágenes, generar nuevos significados e ideas en el espectador. Oh, Dios mío. Madre mía, que me está diciendo José Luis, me va a explotar la cabeza. Sí, una imagen, la importancia es, o sea, perdón, lo más importante de una imagen es el significado que encierra esa imagen, pero es que esa imagen, cuando la coloco al lado de otras imágenes, genera nuevos significados, con lo cual esto empieza ya a hacerse muy complejo, no quiero que nadie se me asuste, pero edición y narrativa visual forma parte esencial de la fotografía y por lo tanto tenéis también que indagar en ese mundo, por si a alguien no se le hubiera ocurrido mirar en ese lugar. Otra cuestión importante es analizar autores y trabajos fotográficos completos. No sirve de mucho, aunque es agradable, ver una fotografía individual, ver una foto en Instagram o ver una foto colgada en cualquier sitio. Insisto, es agradable, pero no sirve de mucho como aprendizaje. Como aprendizaje para nosotros realmente lo que necesitamos es coger trabajos fotográficos completos de autores que nos permitan leer el conjunto de imágenes y entender cómo el autor ha construido la historia, cuál es su punto de vista, qué elementos ha utilizado para construir la historia, en definitiva, empezar a entender de verdad el lenguaje fotográfico.
Un ejemplo que también empleo mucho en mis cursos es este reportaje, este trabajo de Eugenia Arbugaeva, que es una fotógrafa que publica este reportaje documental en National Geographic. Es un trabajo que versa sobre un- una persona que vive aislada en una estación meteorológica en el norte de Siberia durante 6 meses al año. Y vemos que es un trabajo intimista, que tiene unas luces apagadas, dando esa idea de soledad o redundando en esa idea de soledad y recogimiento. El punto de vista de la autora a la hora de abordar este tema es el de la soledad y el aislamiento. Eugenia Urbuga Eva podría haber contado esta historia desde muchos lugares. Podría haberlo contado desde lo espectacular del lugar en el que vive, lo podría haber contado desde el trabajo que realiza, pero ella decide poner el punto de atención, decide darle importancia a la soledad y aislamiento que tiene el sujeto. Y cuando vemos todo el conjunto del trabajo, nos vamos dando cuenta cómo las luces, las escenas que elige, todo va unido a la necesidad de trasladar esa idea, de trasladar esa intencionalidad a la hora de contar la historia. Y no solo eso, sino que además en esa secuencia de 12 imágenes que Eugenia Eva construye, vemos cómo ordena y nos muestra primero el personaje, luego el lugar, luego la actividad que está haciendo y luego el conflicto. Ese es un esquema narrativo que todos conocemos, ¿verdad? Introducción, nudo, desenlace. ¿Cuál es el nudo de esta historia? La soledad y el aislamiento. Y luego hay un desenlace. Eso es edición y narrativa visual. Y eso solo lo vamos a poder aprender y comprender cuando empecemos a analizar trabajos completos. Para eso es importante localizar aquellos trabajos y autores que nos interesan, que nos vibran, que nos remueven y tratar de verlos en su totalidad, ya sea en la web, ya sea mediante fotolibros. El fotolibro, sin lugar a dudas, es un vehículo clave para aprender trabajos de manera íntegra, para abordar, quería decir, trabajos de manera íntegra. Otra cosa que tenéis que empezar a hacer es dejar de buscar la fotografía individual, dejar de buscar la foto em, bonita, disculpadme que lo exprese así, para empezar a buscar series y proyectos que me permitan, mediante un conjunto de imágenes, contar una idea. Esa es una evolución natural de todo fotógrafo, realmente. Nosotros empezamos tratando de dominar la técnica, empezamos queriendo conseguir una buena foto y luego queremos contar una buena historia, ¿no? Va creciendo nuestra necesidad de narrar y se va ampliando. Y trabajar bajo series y proyectos nos va a permitir empezar a avanzar en esa necesidad de construir historias a través de varias imágenes. Y luego además, una cuestión importante es que si yo voy buscando la fotografía individual, no tengo los mismos aprendizajes que si yo lo que trato de hacer es un conjunto de imágenes. ¿Por qué? Porque si yo busco la fotografía individual, cuando salgo, selecciono las fotos que han funcionado y el resto lo elimino y me olvido. Y por lo tanto, solo me fijo en los éxitos, porque no tiene sentido. Sin embargo, cuando trabajo bajo serie y proyecto, yo tengo que conseguir un determinado número de imágenes. Tengo que conseguir trasladar una idea, representar una realidad. En definitiva, tengo un terreno de juego con unos límites marcados y unos objetivos que cumplir. Y eso me va a permitir comprender qué hago bien y qué no hago bien. Cuando trabajo para la foto individual, todo lo que guardo, todo lo que muestro, son éxitos siempre. Sin embargo, cuando trabajo para la fotografía de proyecto, para la serie, para el proyecto, voy dándome cuenta de qué cosas hago bien, qué cosas no hago bien y voy mejorando mi fotografía. Para mí ha sido clave el desarrollo, en mi trayectoria como fotógrafo, el desarrollo de proyectos. Sin el desarrollo de proyectos, sin el desarrollo de series,
hubiera sido imposible que hubiera tenido un conocimiento complejo y completo de la fotografía, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí os muestro, por ejemplo, dos autoras que han pasado por Mistos, Carolina Diego y María Moldes, que al igual que muchos de vosotros pensaban que ellas no eran capaces de hacer series y proyectos, y con un poco de ayuda, un poco de colaboración y mucho empeño, al final se consigue. ¿Verdad, Marta? Y una cuestión importante es dedicarle tiempo y esfuerzo. Yo sé que esto mm, rema en contradirección a los tiempos actuales, ¿no? Donde queremos las cosas rápidas, queremos las cosas sencillas y fáciles, que está bien que en algún momento sea así, ¿no? Pero desgraciadamente para la creación, para la actividad artística, es una actividad que requiere tiempo y que requiere dedicación. No de hecho, voy a quitar en la próxima presentación la palabra esfuerzo, que me suena ahí demasiado fuerte esa palabra, pero sí tiempo y dedicación. Si no le dedico tiempo, si no le dedico atención al trabajo, es difícil llegar a un buen lugar, ¿no? Por ejemplo, si vemos este trabajo de Larry Towell de Menonitas, con el cual gana el premio Leica Oscar Barnack, pues es un trabajo al que le dedica 8 años. 8 años no porque sea un mal fotógrafo y no sepa hacer fotografías, sino porque es un tiempo que es el tiempo que el autor requiere para conocer la realidad, indagar, fotografiar, pulir su punto de vista, encontrar un hilo conductor en la historia, seguir fotografiando, seguir comprendiendo esa realidad, saber qué tengo que contar y cómo lo tengo que contar. No es una cuestión que se realice de una manera rápida, ¿no? En ese sentido, cuando vemos a autores como Alex Oz, que muchos conocéis, y veis su trabajo de Sleeping by the Mississippi, pues detrás de ese trabajo, que fluye de una manera muy sencilla, que uno puede pensar que lo ha hecho en un fin de semana, pues nos damos cuenta que hay 7 años de trabajo detrás. 7 años de coger el coche, recorrerse el Mississippi de arriba abajo, fotografiar personas, lugares, objetos, crear una secuencia, tener una idea detrás y construir el libro. 7 años de trabajo para conseguir hacer algo interesante. Y no es que Alex Oz sea mal fotógrafo, es que es un tiempo que se dedica. Y tampoco estoy diciendo que tengamos que dedicar a todos nuestros proyectos 7 años, ¿vale? Nadie esté ahí diciendo, ah, yo no, yo no, yo no. No, no, pero hay que dedicarle tiempo. Lo que no puede ser es hacer un proyecto en un fin de semana, ¿no? Y os lo digo porque me ha pasado. O sea, ha venido gente que me ha dicho, oye, es que estoy haciendo un proyecto, yo creo que tengo algo interesante. Y mira, esto es lo que he hecho. Digo, ¿cuánto tiempo has estado haciendo fotos? Pues viernes, sábado y domingo, y yo creo que lo tengo casi todo hecho. Digo, madre mía, ¿vale? No, tiempo. Hay que dedicarle tiempo, hay que probar, hay que indagar, buscar el punto de vista, y eso requiere tiempo. No se trata de que vosotros seáis mejores o peores fotógrafos porque no llegáis a buenos resultados. Es que posiblemente requiere más tiempo, ¿vale? Otra cosa que necesitamos hacer es analizar nuestro trabajo en profundidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver las fotografías que has hecho durante una salida? Y no digo las seleccionadas, no digo los aciertos, digo todas. Digo sentarnos delante de la secuencia de imágenes, mirarlas, seleccionar cuáles funcionan, ver las que no funcionan, tratar de entender por qué no funcionan y empezar a entender qué es lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? Muchas veces muy poco. Muchas veces descargamos las imágenes, selecciono, me quedo con la selección, las otras las guardo, las retoco, las comparto y ya está. Y ese es todo el análisis que hago de mi trabajo fotográfico. Y eso es un error que debemos de aprender a corregir. Tenemos que sentarnos delante de nuestras carpetas fotográficas y tratar de entender qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, por qué estamos haciendo bien lo que estamos haciendo bien y por qué estamos haciendo mal lo que estamos haciendo mal, para corregir. Y ese aprendizaje es un aprendizaje que podemos realizar con nuestras propias fotografías. No necesitáis venir a clase para hacer ese aprendizaje, solo tenéis vosotros en vuestras carpetas. Simplemente es que le dediquéis más tiempo y atención a ver vuestro archivo fotográfico.
Analiza por qué no funcionan las fotos y por qué funcionan las buenas, ¿no? Y eso, luego, cuando os toque hacer una edición de imágenes para un libro o para un proyecto, os va a permitir eh, trabajar mucho más rápido todavía, ¿no? A mí la gente se sorprende cuando me ven editar trabajos, porque trabajos que no he visto puedo editarlos de una manera rápida, ¿vale? Y eso, sin lugar a dudas, me lo ha dado el tiempo que le he dedicado a ver mis fotografías, a seleccionar las imágenes, a ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, a tratar de construir narrativas con mis propias fotografías. Todo eso es un aprendizaje que he hecho a partir de mi propio trabajo fotográfico. Y luego una cuestión importante es que tenemos que jugar el partido. Al final, si queremos marcar goles, pues si estamos jugando, pues lo importante, o si queremos jugar, lo importante es que juguemos el partido. Y jugar el partido en fotografía es habitar el mundo de lo fotográfico, visitar festivales de fotografía, visitar exposiciones, participar en concursos, participar en convocatorias. Todo eso, que es bajarnos al partido, a jugar en el terreno con nuestras fotos, eso nos va a permitir un aprendizaje. Si nosotros hacemos nuestras fotos, nos las quedamos para nosotros y simplemente vemos nuestras propias fotografías, pues claro, está todo bien y es todo perfecto. Eso es un error. Es, y siempre lo explico con una imagen muy gráfica, es como un perro que se muerde la cola todo el rato, porque estamos pensando todo el rato que está bien o que está mal lo que estamos haciendo, pero no salimos de ahí. La única manera de salir de ahí es confrontar, es jugar el partido, es ir a festivales, es participar en visionados, es mostrar mis imágenes, es tratar de conseguir becas, es tratar de conseguir ayudas para proyectos y rodearnos de otros fotógrafos, de otras fotógrafas, rodearnos de otros locos como nosotros, para de esa manera poder comprender incluso las motivaciones que se esconden detrás de la fotografía, ¿no? Compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir dudas. Eso, si no nos rodeamos con otros fotógrafos, con otros fotógrafas apasionadas de la fotografía, va a ser difícil que encontremos un foro, porque se lo podremos decir a nuestra pareja, nos escuchará, pero que nos comprenda del todo, pues igual es algo más complicado. Un compañero fotógrafo posiblemente lo haga mejor. Pero además es que en ese compartir con otros fotógrafos siempre vamos a aprender. Yo este fin de semana que he estado en Soria, he compartido durante 3 días con otros 30 fotógrafos y de todos y cada uno de ellos he aprendido qué fotografían, cómo fotografían, cuál es la relación entre el autor y el trabajo, cómo la personalidad del autor se refleja en lo fotografiado. Todo eso lo he aprendido a base de compartir, de hablar con ellos, de indagar, de conversar con ellos, ¿no? Y eso es un aprendizaje que que nos invita a formar parte de asociaciones fotográficas, de colectivos, de rodearnos de un grupo con el que podamos compartir lo que estamos haciendo fotográficamente. En ese sentido, las agrupaciones fotográficas, como por ejemplo la que lleva el compañero Vicente Olmos, ¿no? Compañero, pues son lugares idóneos para aprender, para desarrollarnos, pero también para estimular esa experiencia de la creación. Vuelvo otra vez a la idea de la experiencia como motor fundamental. Pero sobre todo y ante todo, como último consejo, que no os lo voy a dar yo, porque igual diréis, bueno, estos son consejos de José Luis, es un consejo que os va a dar Alex Webb, que yo creo que a Alex Webb sí que merece la pena escucharle, ¿verdad? Pues os voy a dar este consejo que él dice y es, haz fotos porque te encante hacerlas, porque simplemente necesites hacerlas, porque tu recompensa principal sea el proceso de hacer las fotografías, ¿verdad? Qué fácil y qué complejo a la vez. Qué fácil y qué complejo a la vez. Y es que nos liamos a veces demasiado en los vericuetos, en los derroteros y nos olvidamos de ir por el camino principal. Nos olvidamos de tratar de caminar nuestro camino, nuestro propio camino fotográfico. Bueno, pues ahí os he dejado algunos consejos que de verdad, compañeras y compañeros, espero que os ayuden, espero que os hayan clarificado. Ahora os voy a dar alguna bibliografía. Bueno, si queréis decir algo, si queréis comentarme algo, alguna pregunta, algún comentario o algo, ya sabéis, tenéis el chat, podéis
interrumpirme en cualquier momento. Y os voy a recomendar ahora un poco de bibliografía, algunos libros que ya he comentado y otros para que os ayuden de una manera autónoma, con calma y tiempo, a ir ahondando y a ir desarrollando vuestra mirada personal. Sin lugar a dudas, el primero es La sintaxis de la imagen, que al final le voy a pedir a Gustavo Gili una comisión, que no paro de venderle libros. El libro de Javier Marzal, que antes os he dado. Este trabajo, este libro del ojo del fotógrafo, por cierto, se me ha olvidado deciros que tanto la grabación de la sesión como el PDF que estoy empleando os lo pasaré por correo electrónico para que podáis tener todas estas referencias, bibliografías, los festivales, todo esto que os estoy enseñando, ¿no? Yo no soy un especialmente amante de los libros de recetas fotográficas, pero hay algunos libros que sí que recomiendo porque son interesantes en su aproximación, como este libro de Michael Freeman, El ojo del fotógrafo, que además es un libro de referencia y lo es, y lo compartimos y lo seguimos compartiendo porque resulta relevante. Este libro es un clásico y es una buena aproximación a la composición y al diseño tratado de una manera muy visual, no tan árido como la introducción a la sintaxis visual, es mucho más ameno, pero además también con un contenido de texto y con un contenido de reflexión muy interesante. Michael Freeman realmente es un buen escritor de libros y podría recomendar muchos de él, pero este sin lugar a duda me parece el más interesante para el punto en el que vosotros queréis aproximaros. Otro libro también muy interesante y que creo que es económico, está en torno a los 18 19 euros, si no ha subido de precio, que es este libro de Mirar, de Meyerowitz, maravilloso, maravilloso, en el cual él analiza, hace una aproximación interesante a fotografías, tanto suyas como de otros autores, donde nos permite comprender mejor qué es lo que ocurre detrás de la fotografía. ¿Y qué es eso de mirar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ver y mirar? Y cómo al final detrás de la mirada pues está la vinculación emocional, social que podemos tener. Es un libro bastante interesante porque tiene una parte textual pero no es muy densa, es ameno de leer, tiene un tono poético. Meyerowitz escribe muy bien y las fotografías que muestra son maravillosas. Y todo lo que dice son posits que deberíamos de tener constantemente puestos aquí cerca, ¿no? Y otro libro interesante por su aproximación es este libro de Carmen Dalmau, quien ha sido profesora en mixtos, que se titula Elogio de la mirada en torno a la fotografía y que me parece un buen manual de aproximación a la mirada y en el que además se abre no solo a la fotografía, sino a la pintura, a la escultura, a la arquitectura y en el que nos permite comprender mejor qué es eso de la mirada, de la que también habla Meyerowitz y que es clave para entender la fotografía personal. Este libro de Modos de Ver, de John Berger, también es un clásico dentro de la fotografía. Y aquí he de deciros que aquellos que no tengáis ganas de leer mucho, también tenéis la serie en YouTube, ¿vale? Hay película, por si preferís ver la película. Entonces, este libro se adaptó a serie por la BBC y lo encontráis en YouTube subtitulado en castellano para aquellos que deseen verlo, aunque yo defiendo que la experiencia de leer el libro es mejor porque te permite una reflexión más pausada sobre todo lo que está diciendo. Pero bueno, si alguien antes de comprar el libro prefiere ver la serie para hacerse una idea, pues mejor. Y por supuesto, una recomendación es que estos libros que os doy no son libros imposibles de conseguir, los podéis comprar en vuestra librería de barrio, no es necesario que lo compréis en Amazon, ¿vale? Y así pues apoyamos a las librerías, a las pequeñas librerías que tan necesario es. Os voy a dar algunas webs, algunos lugares donde vais a poder encontrar teoría de la imagen, trabajos fotográficos. Lugares que tenéis que tener en vuestra lista de webs a visitar, como por ejemplo la web de Oscar en Fotos, ¿verdad? Que muchos conocéis, con fotógrafos clásicos, análisis del lenguaje fotográfico, mucho, inacabable, vamos, lo que tiene Oscar colorado en este blog, que os recomiendo encarecidamente. Y también esta plataforma que opera desde España, que es Lure, que es
una web que se dedica al análisis conceptual de la fotografía, de trabajos fotográficos, de fotolibros. Tienen un blog que funciona por suscripción, no es de pago, pero si estáis suscritos podéis eh, leer los textos y luego tienen su propia librería. Son una gente haciendo una labor realmente interesante dentro del campo teórico de la fotografía. Otro sitio que siempre recomiendo para aquellos que queréis aproximaros al reportaje, el reportaje documental, sobre todo de nuevo cuño, es la página web de Leica Oscar Barnack, que es como, digamos, que el premio Nobel de la fotografía documental. Y aquí en la página de Leica vais a encontrar, bueno, Leica Oscar Barnack es un premio que dan de manera anual a reportajes documentales de largo recorrido. Por ejemplo, el trabajo de Larry Towell de Menonitas recibió el premio Leica Oscar Barnack. Y en la página de Leica podéis encontrar todos los premiados desde los años 80 hasta la actualidad y podéis encontrar y entrar ahí y veis la web, el texto, la selección de imágenes y también encontráis los ganadores y finalistas de las últimas dos ediciones, con lo cual podéis ver también los finalistas y podéis haceros una idea de los temas, de la aproximación, de la forma de fotografiar, de cómo editan, de qué eligen, de cómo lo eligen las fotografías y os permite, sin lugar a dudas, aprender, ¿no? En esa idea que os decía antes, en esa recomendación que os daba antes de que debéis ver trabajos completos, pues este es un buen lugar para ver trabajos íntegros. Luego tenéis también la página de Lens Culture, que es una página que es posiblemente una referencia en la fotografía documental actual, hoy, perdón, en la fotografía actual, donde podéis encontrar distintas galerías divididas por temáticas, por estilos, por tendencias, como street photo, reportaje documental, retrato, blanco y negro, y ahí veis todos los ganadores del premio Lens Culture desde que nació hasta la actualidad, luego también selecciones, finalistas, bueno, hay una cantidad de autores y de trabajos inacabable, ya os lo digo. Y funciona como una red social. Os abrís un perfil, os logueáis, podéis subir vuestros trabajos fotográficos, podéis hacer match con otros autores, podéis guardaros trabajos en vuestro perfil, una especie de red social de fotografía muy interesante. Y otro lugar también donde podéis aprender es el blog de mi amigo y compañero Sergio Castañeira, El Patio del Diablo, que para mí es un referente. Y muchos de los autores que empleo en mis clases vienen de recomendaciones de Sergio Castañeira, sobre todo los más actuales y contemporáneos, porque desde luego que hace una gran labor de indagación y de búsqueda de nuevas tendencias y nuevas miradas en la fotografía. Otro lugar donde podéis ver trabajos fotográficos completos es la página de Fiebre Photobook. Fiebre Photobook es una feria, festival de fotografía especializado en el libro fotográfico, en el fotolibro, y en su web, gracias a una subvención del Ministerio de Cultura, han abierto una biblioteca digital con más de 1000 referencias en las cuales podéis ver fotolibros de autores que son referenciales, como por ejemplo el de esta joven promesa de la fotografía española que es Los hijos del ciervo de José Luis Carrillo, y que ya veis que denota que tienen criterio, tienen un buen criterio a la hora de seleccionar qué libros forman parte. Esto es una ironía. Pero bueno, ahí veis, por ejemplo, una selección de imágenes y luego un vídeo donde se pasan las páginas y podéis ver el libro, ¿no? Es un buen sitio para ver libros de fotografía y ya os digo que el libro de fotografía os va a permitir muchos aprendizajes. No siempre podemos comprar libros, todos los libros que queramos, por supuesto, pero sí hay muchos libros de fotografías colgados en Internet, en YouTube o en la página de Fiebre Photobook que nos permiten verlos, ¿no? Otro, otro blog interesante es este blog de Cartier-Bresson no es un reloj, especialmente el canal YouTube de Leire Chazarra, que analiza libros, fotolibros, volviendo otra vez a la idea del fotolibro como contenedor de proyectos,
y de esa manera vais a hacer una aproximación interesante al conjunto de un trabajo y cómo se expresa a través del libro. La verdad es que Leire es periodista de formación y se nota a la hora de comunicar, ¿no? Y se prepara muy bien los vídeos, los temas, hace una gran labor de investigación y la verdad es que son referenciales. También sabéis que tiene un canal a medias que se llama El Espejo de Vivian y Francesca, que lo que hacen es invitar a autores y autoras a un conversatorio y reflexiones en torno a los trabajos, a la fotografía, en un tono muy distendido. Está muy bien. Como canal funciona muy bien. Por si esto se os queda corto, os dejo ahí un listado de muchos lugares donde podéis ver trabajos fotográficos actuales, también clásicos, y de esa manera empezar a indagar un poco más profundamente en el proyecto, el trabajo fotográfico, y no, y de esa manera saliros del hecho de ver fotos solo en Instagram, que eso, o solo en redes sociales, porque eso al final os da un aprendizaje muy reducido realmente. Necesitamos, para poder dar un cambio cualitativo a mis fotografías, necesitamos darle también un cambio cualitativo a mi forma de aproximarme a la fotografía. Madre mía, acabo de ver la hora y veo que son las 9 menos cuarto. ¡Buah! Y seguís ahí todos. Madre mía, oye, muchas gracias, ¿eh? Espero que os esté resultando interesante porque ya veo que no os habéis ido, con lo cual os aseguro que yo decía, bueno, hoy una hora, hora y cuarto, y aquí sigo. Pero bueno, ya estamos terminando, no os preocupéis. Esperamos. Espero que os esté resultando interesante. Entiendo que sí, porque todavía estáis ahí. Así que luego, si queréis, insisto, si queréis dejarme alguna pregunta, alguna duda que tengáis, mira, Sebas me dice gracias a ti por el tiempo, para mí es un placer compartir estas cosas con vosotros, de verdad. Y os iba a decir que si os acabáis de dar cuenta que necesitáis un cable con esto, si os habéis agobiado, pues deciros que desde Mixtos os podemos ayudar y que tenemos un curso especialmente diseñado para ello, que es el curso de fotografía de Desarrolla tu mirada, que este año se realiza los lunes por la tarde y que empezaremos el próximo 6 de octubre. Ya estamos terminando la convocatoria de este año, que se da en formato online, con clases en directo, dinámicas participativas, hay corrección de ejercicios, hay mucho debate, hay mucha eh, práctica. Y yo he de decir que he trabajado bastante las dinámicas, he trabajado bastante las didácticas, porque no me gusta un formato online donde yo voy, suelto la chapa, perdón, y ya está, sino que considero que es importante y relevante que haya una participación de todos los alumnos, que haya debate, que haya reflexión y que de esa manera y que haya práctica y ejercicios. Y de esa manera he orientado el curso de una manera muy práctica y teórica, donde creo sinceramente que se realiza un aprendizaje en profundidad, donde además creo que los compañeras y compañeros que forman parte de estos cursos sienten que participan, que hablan, que se les escucha. No sé, aquellos que... Porque creo que hay algunos alumnos ahora mismo aquí de mirada, ¿no? Por ejemplo, Nicolás, qué casualidad. Pues ellos luego os pueden decir, o por el chat o como sea, cómo es el curso, pero también podéis encontrarlo en las referencias, ahora lo diré. Al final, bueno, esto es un poco el temario, ahí os dejo la información para que lo veáis, no os voy a robar más tiempo porque luego aquellos que estéis más interesados os voy a hablar de una fecha en concreto. Al final, el curso de Desarrolla tu mirada es un viaje a través de la fotografía donde partís de un lugar y yo os llevo a otro, cogidos en ese barco, hacia una costa lejana donde vosotros apenas intuís, pero que yo os aseguro que llegaréis, en el que estamos 9 meses trabajando de manera conjunta, hay 120 horas de formación, todos los materiales se quedan grabados, lo podéis utilizar siempre, lo tenéis para descargar, tenéis otras masterclass, hay biblioteca de fotolibros, otros vídeos, acompañamiento personalizado, análisis de vuestro trabajo, encuentros anuales
y descuentos para aquellos que forman parte del grupo de mirada. Y como os decía, podéis ver en las reseñas la opinión que algunos alumnos tienen de este curso, de esta experiencia formativa, por si alguno tiene dudas, y puede también preguntar a algunos compañeros que estén realizando ahora mismo en la actualidad, ¿no? De hecho, os digo, estamos en junio y solo nos quedan el 40% de las plazas de este viaje que supone el curso de Desarrolla tu mirada, que está pensado y diseñado para aquellos que os encontráis en el punto de estoy perdido, necesito que alguien me eche un cable, quiero hacer fotografía personal. Pues aquí encontraréis un lugar donde os voy a acompañar en ese viaje de aprendizaje de la fotografía personal. Y para aquellos que queráis conocer un poco más en profundidad, no os voy a robar más tiempo, he preparado una reunión que he titulado Punto de partida, preparando el viaje de este curso, al que asistirán aquellos que ya se han matriculado, pero también aquellos que queráis conocer en profundidad el temario, los ejercicios, las dinámicas que forman parte del curso, todo lo que hay alrededor de ese curso lo voy a desgranar en esta reunión que haré la semana próxima a las 7 de la tarde, también aquí en este canal de Zoom, para aquellos que estéis interesados y interesadas. Junto con los materiales os mandaré un link de inscripción para aquellos que queráis bichear. Evidentemente, estar allí no os compromete a nada y podéis venir libremente, aunque luego no queráis hacer finalmente el curso o no podáis o lo que sea, ¿no? Ahí voy a desplegar toda la información del curso y voy a resolver vuestras dudas. Que yo no sé si estoy preparado, que yo no sé si tengo el equipo necesario, que yo no sé si eso requiere mucho tiempo, que yo no sé, pues es el momento para que me hagáis todas las preguntas que consideréis. ¿De acuerdo? Gracias por mantener ahí vuestra atención y antes de marchar, os voy a contar las próximas actividades para que vayáis ya ahí haciendo vuestra agenda. Deciros que la semana que viene, el próximo martes, tenemos un directo con Mireia Alises, que es la responsable de Photo Art Books, a la que he liado para que venga a hablarme de aquellos fotolibros que a ella le han tocado emocionalmente, aquellos fotolibros que ella considera imprescindibles, que se guarda en su habitación privada, su habitación personal. Y bueno, Mireia, al cargo de Photo Art Books, está haciendo una labor súper interesante con este proyecto de dinamización y de conocimiento del fotolibro. Así que estaremos el próximo martes a las 7 de la tarde, también en online, aquí, conversando con ella, viendo libros, fotolibros, intencionalidad, autores. Os aseguro que va a estar muy interesante. Al igual, se colgará en nuestras redes sociales para que os podáis inscribir, aquellos que estáis interesados. Aquellos que estáis cerca de Alicante, deciros que el próximo viernes 20 de junio hacemos un photo walk. Vicent, si os apetece veniros, si os apetece apuntaros a esta locura que es hacer fotografía de calle durante las hogueras de Alicante, porque es una locura. Pues estaremos el próximo viernes 20 de junio a las 6 de la tarde y saldremos desde la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza que está detrás del Mercado Central de Alicante, y haremos un itinerario por las distintas hogueras de Alicante, compartiendo con otros fotógrafos y luego comentando el resultado. Con los resultados realizados durante esa sesión, haremos una reunión posteriori donde analizaremos un poco vuestras imágenes y trataré de daros algunos consejos para mejorar vuestras fotografías. Así que aquellos que os apetezca vivir las hogueras con intensidad, esta es vuestra excusa para disfrutar de la calle y disfrutar de la fotografía y de la compañía de otros fotógrafos. Libre, free, simplemente se requiere una inscripción. Toda esa información lo pasaré y además lo tendremos colgado en nuestras redes sociales. Y aprovechando que vienen los alumnos de Mirada y Proyecto, haremos una visita guiada a la exposición de los Hijos del Ciervo que está en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, ya que justo ese fin de semana los alumnos de Mirada y Proyecto realizamos el encuentro anual y haremos esta visita guiada abierta a todos aquellos que os apetezca. Afortunadamente el centro es grande y cabemos todas, así que ahí estaremos el viernes 27 de junio a las 6 de la tarde en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, en compañía del autor, que soy yo, en esa esquizofrenia entre director y autor.
Toda esa información os la pasaré, no os preocupéis, no os agobiéis, que os iré contando. Así que ya estamos terminando, no os robo más tiempo, de verdad. Espero sinceramente que estas recomendaciones os hayan servido, os hayan permitido clarificar un poco más qué es esto de la fotografía personal, de la mirada personal, pero sobre todo mi intención a la hora de contaros, de hablaros, era poner luz sobre los puntos importantes de la fotografía que quiero que tengáis en cuenta y que en ocasiones no conocemos o no le damos la importancia que se merece. Yo creo que ese es el, la intencionalidad con la que he creado esta presentación y que espero, sinceramente, compañeras y compañeros, que os haya servido este tiempo que hemos compartido, porque una cosa que siempre me pesa es el que aquellos que venís, que dedicáis vuestro tiempo a estar aquí, pues por lo menos que os llevéis cosas que realmente os sirvan, ¿no? Así que de verdad, muchas gracias por haber estado ahí. Ya sabéis que mi casa es un lugar de puertas abiertas. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, pues podéis escribirme, un correo electrónico. Los WhatsApps no los veo tanto, he de confesaros, lo siento, pero el correo electrónico siempre respondo, así que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis preguntarme, que requiera tiempo, por ejemplo, y que no queráis hacerlo ahora, lo podéis hacer a través del correo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si queréis preguntar algo, estamos aquí en compañía, podéis alguna reflexión, por ahí me dejáis, ostras, acabo de ver el chat, madre mía, madre mía, madre mía, hostia, acabo de ver un montón de mensajes, gracias, gracias a vosotros, Yolanda, Vicente, interesante, no, muy interesante, gracias, Vicente, a ti, compañero, muy bueno, gracias, un placer escucharte, muchas gracias de verdad, compañeras. Cacerín, que conecta desde Perú, un saludo, compañera, muchas gracias por estar ahí. Mariano dice, muy interesante, la mirada es un capítulo nada fácil de encontrar, gracias por las herramientas que nos aportas. ¿Realizas algún curso online? Creo que os he contestado después. Pues Mariano, si quieres hacer un curso online, pues ahí sabes que tenemos el curso de mirada y realizamos muchos cursos online. Ahora mismo es uno de nuestros campos de trabajos principales. Fernando también nos da las gracias. Sebas me pregunta dónde nos inscribimos para lo de Mirella. Os mandaré el correo, además lo colgaremos en nuestro blog, como todas las actividades, y lo colgaremos en nuestro newsletter. Deciros o recordaros que tenemos una comunidad en Telegram, la comunidad Mixtos, donde podéis estar informados de todas las actividades, que además también tenemos un newsletter que enviamos de manera semanal con actividades, artículos, cosas interesantes que consideramos y ahí podéis encontrar toda la información. De todas maneras, este PDF, toda la información de las actividades, os lo mandaré por correo electrónico mañana cuando esté todo procesado. Muchas gracias. Muchos agradecimientos, de verdad. Muchas gracias. No sé si queréis comentar algo, si queréis preguntar algo, Marta, Vicente, Isabel, Nico, Nicolás, Javier. Todo ok, dice Nico. ¿Sí? Maravilloso, como siempre. Bueno, muchas gracias, Marta. Lo haces Eh, muy fácil, José Luis. Tú lo sí, haces muy fácil. sí, lo hago fácil. Pues yo es que creo que esa es la labor de una persona que se dedica a la didáctica, ¿no? Hacer las cosas complejas fáciles. Pero Ya. no todo el mundo lo hace y puedo decir que tú lo haces. Ya, bueno, gracias. Yo no sé si lo hago o no lo hago, yo lo intento. Y puedo aseguraros que lo intento con todas mis fuerzas porque siempre estoy retocando los PDF, siempre estoy diciendo esto se puede decir mejor, esto sobra, esto funciona. Eso me lleva a veces a una esquizofrenia en los materiales, pero bueno, al final creo que las cosas llegan, comunican, sobre todo por la evolución que veo en los alumnos, en vosotros, en cómo vais comprendiendo cosas complejas, ¿no? Así que gracias por esas palabras, Marta, porque eso son palabras que siempre me animan a seguir mejorando, a pesar de, como os decía, de esas esquizofrenias. Mira, Sebas me pregunta que cuánto cuesta el curso. La información está en nuestra página web, lo comentaré el precio del curso también en la sesión. Y me pregunta que es un solo pago mes a mes. Nuestros cursos de larga duración se pueden fraccionar y se pueden fraccionar de forma mensual o de forma trimestral, como cada uno lo desee, sin necesidad de acudir a un banco ni necesidad de pagar intereses. Es un contrato de confianza que hacemos con los alumnos, que ni siquiera tienen que firmar un contrato, ¿verdad, Marta? Porque al final la formación
es una cuestión de confianza, igual que vosotros confiáis en mí para estudiar, yo también confío en vosotros. Y aquellos que os venga mejor fraccionar el pago, nuestro equipo de economía, que es decir, mi compañera, os hace un plan de pagos y a partir de ahí podéis pagar como más cómodamente os resulte, ¿vale? Perdona, José Luis, que no he pagado este mes. Eh, Me acabo de acordar ahora. Esta mes, ¿Ves? esta, Eso es maravilloso porque yo no me había dado cuenta, Nicolás, y no pasa nada. Yo sé que tú te vas a dar más cuenta antes que nosotros, y no ha te sido por preocupes. ahora al hablar de los precios. Digo, coño, ahora mismo te la hago. No te Disculpa. preocupes, Nicolás. Muchas gracias por acordarte. Ay, Seibar dice que genial, me quedé en el paro con 60 años. Ay, lo siento, compañero. Tremenda dificultad. Mucho ánimo. Espero que la fotografía te sirva para seguir avanzando y para seguir disfrutando de la vida, que el mercado laboral no tiene nada que ver con la vida y que seguimos siendo útiles aunque no tengamos trabajo o estemos en el paro. Compañeras, compañeros, un placer. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Algo que queráis decirme? Si no, os dejo ya que os estarán esperando para cenar vuestras compañeras o parejas y no quiero que luego me echen la bronca, que luego me llaman y me dicen, oye, que has tenido ahí liado a Vicente toda la tarde. Muchas gracias, compañeras. Enhorabuena por el trabajo. Compañeras, gracias a ti, Mariano, por estar ahí. Gracias Enhorabuena. a todas y a todos por estar ahí, de verdad. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Os mando la información, aquellos que queráis más información del curso de desarrollo, os lo mandaré y si no, nos vemos en el directo de Mirella. Un abrazo, Gracias. pórtense bien, chao, chao.